Hola, saludos cordiales de quien les habla, Cristian Santos, colaborador del inversorinquieto.es y banquero privado de Ambank. Y en el día de hoy quería presentarles un estudio de FEDEA que se ha conocido en la tercera semana del mes de julio, referido a la evolución que han tenido los salarios reales en nuestro país, en España, en los últimos 30 años. Hay que destacar que en números ahora entraremos, pero el resumen se puede decir que es el cuarto peor desempeño, cuarta peor evolución de los salarios de los 38 países que integran de la OCDE. Vamos primero a entrar en números, a entrar qué evolución han tenido esos salarios, cuánto han crecido los salarios, y los compararemos luego con la inflación y con el resto de países, para ver el problema que se ha generado en términos reales en nuestro país. Es decir, hablamos de términos reales, es decir, una vez descontado el efecto de la inflación, y con ello conocemos el verdadero poder adquisitivo. En números, un número que asusta, los salarios han crecido tan solo un 2,76% en las 3 últimas décadas en nuestro país. Han pasado de una media de 32.157 euros en el año 1994 con el valor del euro en el 2024, ¿vale? Y a 33.044 el año pasado, según datos de la OCDE. Se trata, haciendo resumen y comparándolo con el resto de países de la OCDE, del cuarto peor desempeño, como decíamos al principio, de los 38 países que integran esta organización, en la que la media, hay que hablar que los sueldos han crecido un 30,8% en el mismo periodo, es decir, más de 11 veces. Tan solo Japón, México e Italia han experimentado una evolución peor. México y Japón, los sueldos han caído en términos reales un 7,2% y un 0,9% respectivamente. En Italia solo han subido un 0,5%. En las dos economías más importantes de la Unión Europea, los aumentos lógicamente mucho más relevantes. Alemania, crecimiento del 24,1% en el mismo periodo, en las 3 últimas décadas. Francia, repunte del 28,4% en el mismo periodo, pero destacable también son las economías mediterráneas del sur. Portugal, avance del 21,2%, Grecia, 22,5%. Si nos vamos a otro tipo de países, como los latinoamericanos, países que se pueden considerar en vías de desarrollo, la evolución de los salarios allí en el mismo periodo, hablamos siempre de términos reales, una vez descontado el efecto de la inflación. Colombia, el 31% de crecimiento, Costa Rica, el 70,5%, Chile, el 88,5%, números que asustan. No obstante, hay que hablar de que hay países que todavía suben más. Los que lideran las subidas son los países del este de Europa, que son las repúblicas soviéticas. Como sabemos, han atravesado un importante proceso de conversión, un importante proceso de cohesión hacia la Unión Europea, de puesta a punto, y esto ha llevado a que Lituania se incremente en los salarios un 290%, en Letonia un 245%, en Estonia un 236%, en Eslovaquia un 133%, como países que destacan. Hay que hablar que es importante esto, insisto mucho en hacerlo en términos reales, ya que de nada sirve que un país suba mucho los sueldos si los precios lo hacen al mismo ritmo superior. Es decir, que si nos anula la subida de la vida, el crecimiento de los precios. Estamos hablando que todo esto es por encima de la inflación. En la práctica, ese incremento nominal se podría traducir en que los trabajadores son cada vez más pobres. ¿Qué quiere decir esto? Que si los salarios crecen, pero es por debajo de la inflación, los trabajadores son más pobres. ¿Por qué? Porque pueden comprar menos con esa misma cantidad. Y es preciso pelear, es preciso generar riqueza para hacerlo en paridad con el poder de compra, para poder comparar entre países tal y como hace la OCDE. Si se compara la evolución de los salarios reales en España y la media de la organización en dólares a paridad de poder de compra, se observa que los sueldos en España solo han estado por encima de la media en la década de los 90, es decir, solo crecíamos por encima de la media en esa década, en los 2 primeros años, tras el estadillo de la crisis del 2008. El resto del periodo, fuera de todos esos 2 años del estallido y la década de los 90, hemos estado por debajo. En los últimos años la brecha con la media se ha incrementado hasta situarse hoy un 11% por debajo, el equivalente a $6.583 año. La evolución, lógicamente, varía en función del nivel salarial, de forma
que si se hace una operación muy sencilla, se divide el total de los trabajadores en 10 partes, hacemos deciles de trabajadores, de menos ganancia a más ganancia, de menos salario a más salario. El impacto se puede afirmar con números que no es homogéneo. Destacamos, tras la crisis financiera, los salarios aumentaron de forma monótona a partir del tercer decil, siendo los trabajadores con salarios más altos, el decil más alto, los que más vieron incrementar sus ingresos, casi un 15%. Los dos primeros deciles, los dos más bajos, sufrían caídas del 3% para el primero, por ejemplo. Del 2009 al 2019, el salario real, destacar que en este estudio caían todos los deciles, excepto en los dos primeros, en los dos más bajos, mientras que los salarios reales disminuían casi un 5% para el segundo decil de salarios más elevados, subieron un 5% para el decil de salarios más bajos. Vemos que ya empieza a haber dispersión. Los salarios bajos crecen, los salarios elevados bajan. En los años de la pandemia y posteriores caían los salarios en todos los deciles excepto en los más bajos. Los deciles bajos afirman desde FDA que han experimentado mejoras relativas, los altos han sufrido mayores caídas. ¿Esto qué evidencia? Una percepción de que en las fases expansivas no se han traducido en mejora de ingresos laborales para la mayoría. Lógicamente, esto es un problema, porque es un país que estamos haciéndolo cada vez más pobre. La pregunta es el por qué. ¿Por qué se han mantenido la media de los salarios prácticamente estancados desde hace 30 años? Respuesta de los expertos, rapidísima, es la productividad. Hay una falta de crecimiento importantísima del nivel de productividad. No se puede imponer los salarios por horas, no se puede imponer los salarios por temas políticos. ¿Por qué? Porque las empresas tienen que ganar dinero para que generen empleo y generen riqueza. Si no hay productividad, que es la forma de medirlo, pues hay un problema. La remuneración por asalariado no ha mostrado apenas avance en términos reales entre el 95 y 2004, según afirman muchos economistas, que señalan que aunque la destrucción de empleo durante la crisis financiera global elevaba por un efecto lógicamente de composición, hay menos empleo, se ha destruido empleo, aumenta la remuneración por asalariado, ¿vale? Y la productividad, la recuperación posterior a todo el proceso que estábamos hablando, ha venido con una caída y un posterior estancamiento de la productividad desde el año 2017. Parte del mal comportamiento tiene que ver con la composición sectorial, dado que el peso de la industria, que es la parte manufacturera, la parte que debe sustentar de forma mayoritariamente una economía, ha pasado del 22% del total del empleo al entorno del 12,5%. El problema proviene de la especialización de actividades de servicio de baja productividad, añaden los economistas. Cierto es que el estancamiento de la productividad, por lo tanto, se puede decir que es la gran asignatura de la economía española, algo en que coinciden muchos más economistas. Hay una entrevista realizada por el periódico Mundo en el último mes, figura María Jesús Fernández de Funcas, entre ellas, que defiende que la productividad está en el origen de todo y que como no se ha tomado medidas pensando en que aumente a largo plazo, el nivel de vida de los ciudadanos difícilmente va a mejorar. Vemos que es la base de todo, es decir, la productividad no crece, la productividad se estanca, hay menos empleo en la industria, se vende menos, vamos a tasas de servicios de menos productividad, con lo cual hay menos ingresos. ¿Va a crecer la riqueza de la gente? Es muy difícil en este entorno, con lo cual es un crecimiento ridículo lo que estamos viendo y posiblemente si no se toman formas, no se toman medidas para aumentar la productividad empresarial, esto no es muy difícil que mejore. Con lo cual este problema que viene pasando desde la década de los 90, que ha pasado por una reestructuración salarial post-crisis financiera, llegada de la migración en edad de trabajar durante los últimos 10 años que cubre vacantes de empleos no cubiertos por nacionales, normalmente la inmigración está cubriendo empleos de baja cualificación, lo que podría provocar aún más estancamiento en las franjas salariales bajas. Aunque desde el 2018 ha subido el salario mínimo en un 50%, esas alzas de este salario mínimo han comprimido la distribución salarial
salarial por la izquierda, es decir, por la parte baja, por lo que nos interesa es desplazar toda esa distribución al menos hacia la zona de la mediana. ¿Para qué? Para que los salarios altos crezcan, se genere más riqueza, se generen más ingresos y luego se generen políticas que fomenten la productividad y la inversión empresarial y no políticas de cerrazón, con lo cual es un problema, insisto mucho, que la economía española tiene que valorar. Las empresas españolas han de seguir ganando dinero para generar riqueza, que es donde está la base, no en la parte pública. Veremos cómo evoluciona todo este proceso, veremos cómo evoluciona toda esta transición hacia incrementos de la productividad que nos va a llevar con el tiempo a generar más calidad de vida y por lo tanto más riqueza para el país y más empleos de calidad, no de trabajos pobres, y este tránsito tiene que darse en los próximos años para mejorar la estructura del país. Con esto damos por finalizado el podcast de hoy y veremos qué es lo que ocurre en los próximos meses. Estaremos atentos a las noticias y desde aquí se las contaremos. Un saludo a todos.